Aleluya, qué bendición más preciosa, qué hermoso es el Señor saber que toda nuestra seguridad, toda nuestra confianza está en ese precioso nombre, poderoso y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Y que Dios te bendiga, amigo y hermano que nos estás viendo. Gracias porque nos dejas entrar hasta la comodidad de tu casa. Este día de servicio virtual donde de seguro el Señor te va a bendecir y me va a bendecir a mí también, a tu familia, a tu casa. Y anhelo pues que hasta donde llegue esta transmisión muchos más puedan ser bendecidos y edificados. Así es de que yo te invito para que en este momento le des share y que compartas esta predicación, esta enseñanza, para que así muchos puedan escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y si es su momento de salvación, que el Espíritu Santo los toque para que se salven. Así es de que te invito para que hagas evangelismo y que compartas en tus redes. También te invito para que vayas, tomes tu Biblia, tu cuaderno de colores, tu cuaderno, tus lápices y lapiceros de colores, para que anotes lo que vamos a compartir en esta continuación de esta serie que estamos nosotros compartiendo, ¿verdad? También el día de mañana, martes, y el día viernes en punto de las 7:30 también vamos a tener nuestra transmisión en vivo. Así es de que te invito para que junto con tu familia te puedas conectar y que juntos podamos tener esta conexión virtual, ¿verdad? Mientras se pueda entrar y disfrutar un culto presencial en la iglesia, te invito para que, pues aunque sea virtualmente, hagas tu esfuerzo, te conectes, compartas, anotes y que juntos recibamos esta bendición. Quiero orar al Señor, ¿verdad? Quiero darle gracias a Él porque una vez más permite que compartamos en esta noche, pero quiero invitarte a que tú también ahí en tu casita junto conmigo hagamos una oración. Señor, te agradecemos por tus bondades, por tus favores. Por favor, Señor, derrama de tu Espíritu Santo en mi vida, Señor, que una unción de tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, sobre tu pueblo, sobre aquellos que están viendo ahora, los que van a ver después, y que puedan ser bendecidos, que el Espíritu Santo pueda llevar esta enseñanza, esta predicación, este tema, Señor, y que lo lleve tan profundo a sus corazones, Señor, que pueda quedar bien sembrado para que lleve fruto a tiempo, Señor, y al 100 por 1, Señor. Pues te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Así es de que, Amén. Qué bueno, qué bendición que estamos una vez más reunidos. Quiero entonces continuar compartiendo acerca de los que estemos vivos. Es una serie que empezamos y que ya, pues gracias a Dios, llevamos hoy nuestro cuarto capítulo, nuestra cuarta tema, ¿verdad? Amén. Y yo anhelo que cada uno de nosotros pueda llegar a dar esa talla de viviente. Cada uno de nosotros debe de dar esa talla de viviente. Para, hermano, ¿para qué? Me preguntará alguien. Pues para ser arrebatados. Quiero pues contarte que hemos visto de alguna manera cómo se han manifestado y cómo nosotros podemos alcanzar ese nivel de vivientes. Claro, hay muchas formas como la Biblia nos enseña, ¿verdad? Siendo espirituales y no carnales, ¿verdad? Amando la venida del Señor, ¿verdad? Guardándonos, consagrándonos para Él. Y también hemos visto que para dar la talla de viviente tenemos que aprender a pagar el precio. Mira, la salvación, como lo he dicho en los otros temas, la salvación es la entrada nada más. Todo lo demás, tú y yo tenemos que pagar un precio. ¿Y el precio para qué? De nuestra consagración, de nuestro caminar en el Señor, de alejarnos de la senda ancha y buscar y caminar en la senda angosta. Es pagar un precio, el rendimiento de mi voluntad al Señor, que no se haga nuestra voluntad, sino que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida y en tu vida. Amén. Todos tenemos que pagar un precio, todos tenemos que llegar a un Getsemaní.
¿verdad? Así como el Señor Jesucristo tuvo su propio Getsemaní, así como el cuerpo físico de Cristo Jesús tuvo su Getsemaní, así el cuerpo místico, que es la iglesia de Cristo, tiene que pasar por su Getsemaní. Getsemaní significa olivos machacados, prensados. Para usted sabe que para extraer el aceite ponen las aceitunas, ¿verdad?, o los olivitos dentro de una prensa de piedra y empiezan a darle vuelta y vuelta hasta que empiezan a presionar, ¿verdad?, a estrujar, a aplastar, ¿verdad?, las uvas, las aceitunas, y no se destruyen, sino que se transforman. Qué interesante, ¿verdad? Así es la vida del Hijo de Dios. Que las vicisitudes, los problemas, las dificultades, las cosas tristes, ¿verdad?, cosas que tal vez parecen adversas, lo único que hacen en nosotros es sacar el carácter de Jesucristo. De hecho, la Escritura así dice, ¿verdad?, que las pruebas sirven para formar en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Entonces, conforme se está metiendo en esa prensa de olivos, ¿verdad? Y yo siempre he dicho esto, si pudieran hablar los olivitos, ¿verdad?, si pudieran expresarse, gritarían: no, sáquenme de aquí, no quiero estar. Pero en realidad lo que está ocurriendo es una transformación. Están transicionando, están yendo a una dimensión diferente. De ser una estructura sólida, se transforman a una estructura líquida, ¿verdad? Hermano, qué impresionante. Claro que este es un ejemplo que le estoy poniendo, pero igual pasa con los hijos de Dios. Así es de que, amada familia de familias, hermanos que nos ven, amigos, realmente tenemos que aprender a pagar el precio. Entonces, quiero recordar nada más de dónde sale esta serie, este tema, los que estemos vivos, y quiero que hice una pequeña grafiquita ahí, ¿verdad?, para que la vea en movimiento, ¿verdad?, cómo están saliendo de las nubes y entrando a la patria celestial. No sé si alcanzarán a ver los que vamos a salir arrebatados, o sea, tú y yo. Amén, aleluya. Amén. Aunque no escuché muchos amenes, ¿verdad?, pero por la fe, hermano, nosotros nos vamos a ir en ese turno de honor, hermano. Si tú te estás guardando, te estás limpiando para el Señor, hermano, de seguro que nos vamos en el turno de honor. No porque lo merezcamos, porque ninguno de nosotros lo merece, pero en la gracia del Señor, en el favor del Señor, si te estás guardando, somos candidatos a irnos en ese turno de honor del arrebatamiento. Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 4 y verso 17 dice: después nosotros los vivientes que sobrevivamos o que permanezcamos, seremos arrebatados. Mire, juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, así siempre estaremos con el Señor. Pero yo quiero volver a recalcar los vivientes, es decir, aquellos que tienen avivamiento. Mire, ahorita nos metimos en este paréntesis porque estamos hablando de el avivamiento viendo el Salmo 119. ¿Vale? Nos metimos en este paréntesis que yo pensé que iba a ser pequeño, pero ya llevamos 4 temas hablando de esto, 4 horas habladas solamente de este pequeño paréntesis que es de 1 Tesalonicenses 4:17. Entonces dice: los vivientes, los que permanezcan, seremos arrebatados. O sea, tenemos que dar esa talla de viviente. Es decir, déjeme que se lo ponga desde este ángulo. Nosotros, los que tenemos avivamiento y permanecemos en él, seremos arrebatados. Amén. Ahora, recuérdese, amado hermano, amada iglesia del Señor, que el avivamiento no es que esté una iglesia saturada de gente, porque ahorita no hay. El avivamiento no es que hayas grabado 50 CDs y que hayas ido por el mundo no es eso el avivamiento. Eso es parte de un avivamiento, claro. Pero ahora eso no se puede vivir, por lo menos en este tiempo. No sabemos cuándo o no sabemos si se podrá en el futuro, sin ser yo pesimista, ¿verdad? Pero al uno ver las noticias, leer las noticias, puede uno darse cuenta que lo que viene, hermano, para el mundo, recuérdese, lo que viene para el mundo es una cosa seria.
Por muy bonito que sea esta tierra, este planeta, hermano, este planeta, esta tierra, va a ser un día totalmente desintegrada, destruida. Va a desaparecer y Dios va a poner una nueva tierra. Le dice que va a ser cielo nuevo y tierra nueva. En el profeta Isaías dice, aquí yo he preparado una tierra lejana para destruir esta tierra que está acá. O sea que sí, ciertamente va a ser destruido. No ahorita, no estamos tan cerca. Aunque por lo menos tiene que pasar el milenio, ¿verdad? El milenio de Cristo, el reinado de Cristo en la tierra. Pero como para el Señor un día es como 1000 años. Entonces podemos estar tan lejos como 1000 años como un día. No sabemos. Lo que tú y yo tenemos que estar es preparados para ese acontecimiento hermoso que se llama el arrebatamiento. Y para poder ser levantados, entonces necesitamos con urgencia descontaminarnos, limpiarnos, purificarnos para que empecemos a dar esa talla de vivientes, es decir, de estar en avivamiento delante del Señor. Ok, entonces es muy importante. Entonces, te decía que estamos en este pequeño paréntesis, pero en realidad tiene mucho que ver con el avivamiento. El Espíritu Santo nos tiene que avivar. Tenemos que nosotros anhelar estar avivados. Entonces te decía que no es estar en un local, en un lugar por el momento, sino que es cómo tú estás, cómo está tu relación con Dios, cómo te mantienes tú delante de Dios. ¿Te estás guardando o estás pecando? ¿Te estás consagrando o le estás fallando a Dios? ¿Estás buscando al Señor o te estás alejando? ¿Estás encendido en la llama del Espíritu o te estás apagando? ¿Estás activo o estás no desactivado, sino que estás se me fue la palabrita ahorita, ¿cómo? Pasivo, no, pero es otra palabrita que que decimos, pero está bien. Tenemos que estar activados, ¿verdad? No así adormecidos, no estar, hermanos, dormidos, adormecidos, sino que activos en el Señor. Pero pastor, pero si ahorita yo que le servía al Señor y era un diácono fiel, ahorita no estoy sirviendo. Sí, por eso tú debiste de haber aprovechado el tiempo de tu servicio, porque hay un tiempo para todo. ¿Ven? Y hubo un tiempo para aprovecharlo en el servicio. Aquellos que no lo aprovecharon, hermano, es problema de ellos. Uy, qué fuerte me escuché, ¿verdad? Pero es la verdad. Yo prefiero decirles la verdad ahora, en este tiempo. Y siempre se lo he dicho. Prefiero decirles la verdad con la palabra de Dios. Por eso es de que en el Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Usted puede leer que le dice, haz las primeras obras. Recuérdate de dónde has caído. Apocalipsis 2.5 creo que está eso. Ahora si los esgrimistas bíblicos me lo pueden decir. Recuérdate de dónde has caído. Haz las primeras obras antes de que venga a ti y quite el candelero en medio de ti. O sea, hacer las primeras obras. No dejarse de servir. No dejarse... sí es eso, ¿verdad? Recuérdate de dónde has caído. Apocalipsis 2.5. Entonces, pero ¿cómo es de importante entonces, hermano? El mantenernos en ese, no solamente llegar al avivamiento. Entonces yo quiero que entiendas, tú que me estás viendo, que el avivamiento entonces empieza por ti. Amen. No empieza por el que está a la par tuya, no, empieza por ti. Pero lo mismo le digo al que está a la par tuya, el avivamiento empieza por ti. Entonces juntos, hermano, en avivamiento, qué hermoso, una familia en avivamiento es una familia poderosa, hermano. No digo que no tenga problemas, porque problemas hay hasta en las mejores familias, ¿verdad? Pero los que tienen avivamiento, hermano, pueden salir adelante de cualquier circunstancia y de cualquier situación. Lo importante es que uno esté lleno del Espíritu Santo. Amén. Lleno de ese combustible para poder seguir avanzando. Entonces, quiero que veamos o que continuemos, ¿verdad? Viendo algunas de las cosas para poder alcanzar este nivel de vivientes, que es el que estamos hablando. Entonces, acompáñeme a Ezequiel. Claro, este lo vimos nosotros la semana pasada, pero quiero repasar una cosita. Ezequiel 1:22. No, este no lo vimos. Vimos el anterior, ¿verdad? Sí, no, este no. Fíjense, Ezequiel 1:22 dice, sobre las cabezas de los seres vivientes había algo semejante a un firmamento con el brillo deslumbrante de un cristal, extendido por encima de sus cabezas. Fíjense que aquí está describiendo
cómo se veían los seres vivientes, ¿verdad? Está describiendo cómo se veían los seres vivientes. Ezequiel 1:22. Ezequiel 1:22. Entonces, aquí está describiendo cómo se veían los seres vivientes. Dice, sobre las cabezas de los seres vivientes había algo semejante a un firmamento con el brillo deslumbrante de un cristal, extendido por encima de sus cabezas. O sea, de que se veía algo sobre sus cabezas. Pero yo quiero que lo veamos de una manera espiritual. El ejemplo espiritual que le quiero dar yo acá es que para poder dar el nivel de vivientes, hermanos, debemos nosotros de ser transformados en nuestra mente, en nuestra manera de pensar y poner nuestros pensamientos bajo la persona de Jesucristo. Ahora fíjese que es bien importante ¿por qué? Porque la batalla muchas veces del Hijo de Dios se pierde en su mente. El enemigo empieza a atacar la mente con problemas, con dificultades, pero sobre todo diciéndole no vas a poder. Le dice, tú no vas a poder, no lo vas a conseguir, tú eres débil, tú no puedes hacerlo. Y entonces empieza una batalla en la mente del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a batallar espiritualmente. Porque ¿cómo logramos nosotros ganar una batalla en nuestra mente? ¿Cómo nosotros logramos vencer al enemigo que nos está atacando la mente? Si es algo intangible, es algo que no se puede tocar. No, ¿verdad? Los guerreros tomaban su espada y peleaban cuerpo a cuerpo, pero de esta forma, ¿cómo podemos batallar? Ahora fíjese que dentro de la guerra o de la batalla espiritual, el Señor nos ha dejado, hermano, armas preciosas. Ahora usted lo puede leer en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Del 11 en adelante, la armadura del cristiano, la armadura de Dios para el cristiano, ¿verdad? Entonces, uno de los elementos, porque tiene varios, ¿verdad? Uno de los elementos es el yelmo. El yelmo, pero le pone un nombre al yelmo, el yelmo de la salvación. Esto quiere decir que para la salvación nosotros no hicimos nada, sino que es un regalo de Dios, aquel que cree, aquel que le confiesa, aquel que le recibe como su Señor y Salvador y que le confiesa como Señor. A los que creen en su nombre, dice Juan capítulo 1, verso 12, a los que creen en su nombre, a los que le confiesan, a los que le reciben, les dio el poder, la autoridad, la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué tienen el yelmo? Entonces el yelmo es un regalo, ¿verdad? Pero entonces, fíjese, como dice el yelmo de la salvación, esto en las batallas medievales, en las batallas, ¿verdad? Cubría la cabeza de que o le dieran un golpe o con la espada, entonces estaban cubiertos. De hecho, nosotros podemos ver, ¿verdad? En videos, hasta el día de hoy, yo no sé si usted lo sabía, pero hay quienes boxean, hay quienes hacen kickboxing y hay otros que tienen torneos de caballeros, les decían, pues, ¿verdad? Con sus armaduras y entran en una pelea con espadas y con escudos, pero ya ahora en ese como que fuera un ring. Vaya, claro, que aquí no es a muerte, antes sí era muerte, entonces se tenían que proteger con el casco, la cabeza, que era un punto vital, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿cómo entonces el yelmo de la salvación se puede transformar en nosotros en un protector, ¿verdad? Para que nuestros pensamientos sean protegidos y aislados del campo del enemigo. Sabiendo que la salvación es un regalo de Dios. Es decir, nosotros no hicimos nada, entonces poner nuestra confianza plena en el Señor. Porque aquí, mire, aquí en el ataque al pensamiento, por eso es que les decía que hay que saber cómo batallar o cómo pelear en la guerra espiritual. Entonces fíjese cómo ataca el enemigo. Yo lo he enseñado en otras ocasiones, pero creo necesario decírselo una vez más, porque para alcanzar el nivel de vivientes tenemos nosotros que tener puesto sobre nuestra cabeza protegidos los pensamientos para dar una talla de vivientes. Y fíjese entonces,
¿Cómo nosotros podemos tener protegidos nuestros pensamientos? Se me fue la idea al que le iba a decir, hombre. Pero bueno, entonces, teniendo nosotros puesto el yelmo de la salvación, creyendo, confiando en que el Señor está con nosotros. Entonces, fíjese bien, pues, le decía de que en las batallas antiguas se cubrían. Entonces, ahora, ¿cómo ataca el enemigo? Le voy a dar un ejemplo, eso es lo que le estaba diciendo. ¿Cómo nos ataca el enemigo? El enemigo empieza lanzando un pensamiento a la mente, pero entonces el primer ataque del enemigo es en segunda persona. Usted sabe que hay 7 personas gramaticales: yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos y ellas. Por lo menos en español, ¿verdad? Me imagino que en inglés también, ¿verdad? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos y ellas. 7 personas gramaticales. Entonces el enemigo se acerca y nos ataca en segunda persona, que sería yo, la primera, tú, la segunda persona gramatical. Entonces dice, tú no sirves, tú no puedes, tú estás derrotado, tú no vas a avanzar, tú no vas a salir de este problema. Entonces cuando ese pensamiento o esa lanza nos llega a nuestro pensamiento, pudiéramos decir que automáticamente hay una barrera, ¿verdad?, que uno pone para decir, no, si a usted le dicen usted no sirve, usted de repente dice, no, yo sí sirvo y voy a salir adelante. Habrán algunos que sí traspasa esa barrera y lo reciben y se desaniman, pero la mayoría logra detener ese ataque, ¿verdad?, porque está lanzado por el enemigo espiritualmente, ¿verdad? El enemigo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Amén. En segunda persona. Entonces el enemigo se da cuenta de que tú te puedes defender, que aprendiste. Yo te estoy enseñando cómo batallar. Pero, ¿qué pasa cuando el enemigo se acerca y lanza el mismo ataque a la mente, solo que ahora lo hace en primera persona? Y ataca diciendo, yo no sirvo, yo no puedo, yo no voy a avanzar, yo no voy a salir de esta situación. Pero no es la persona misma lo que lo está pensando, sino que es el enemigo el que está lanzando ese pensamiento en primera persona. Entonces prácticamente se quita esa barrera y fácilmente se recibe ese mensaje. Y es entonces donde el Hijo de Dios se queda vulnerable. Pero tiene que saber cómo defenderse. Entonces, la manera es teniendo cubierto nuestros pensamientos. Fíjese que la carta a los Romanos, capítulo 12, del 1 en adelante, ¿verdad?, dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este tiempo, a este sistema, a este mundo, dice, sino más bien transformaos, dice, mediante la renovación de vuestros pensamientos. Oh, qué interesante, ese es el 1 y el 2, ¿verdad? Pero fíjese, ¿cómo podemos ser transformados? Porque recuerde que tenemos que llegar a la transformación de ser un viviente para poder ser arrebatados. ¿Cómo? Guardando nuestros pensamientos, poniéndolos bajo sujeción del Señor Jesucristo, poniendo nuestra mente y pensamientos debajo del Señor. Ahora, fíjese que ya le dije, una cosa es ponerse el yelmo, pero también, hermano, estar firmes en la salvación con la que el Señor nos ha salvado. Es decir, no creer o no dejar de creer que la salvación el Señor nos la ha dado, ¿verdad? No hacer a un lado, sino seguir firmes. Entonces, le decía la carta a los Romanos 12, del 1 y 2, dice eso. Dice, transfórmense, sino más bien sean transformados mediante la renovación de vuestros pensamientos. Transformados por cambiar la manera de pensar. Entonces, aquí yo le pudiera decir, entonces, una persona que usted la conoce y no cambia, y aunque se le dé el consejo y sigue siendo igual, y aunque vaya a la iglesia, no cambia su forma de ser, no cambia su manera de actuar, hermano, sigue siendo igual, ¿verdad? Porque él quiere ser el rey, él quiere seguir siendo el rey y no quiere dejar que Jesús sea el rey en su corazón. Es simple y sencillamente porque no le ha dado oportunidad al Espíritu Santo para que empiece a renovar sus pensamientos. Ahora, fíjese que cuando nosotros le damos al Espíritu Santo esa oportunidad, miren, no, siendo Dios él lo pudiera hacer así, pero esto tiene que ser voluntario. Nosotros tenemos que querer hacerlo y buscar el hacerlo.
Fíjese, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces si nosotros logramos ser renovados en nuestros pensamientos? Si nosotros logramos ser transformados, renovados, dice, transformados mediante la renovación de vuestros pensamientos. Entonces, primero que viene, ponerse el yelmo. Después viene la renovación de los pensamientos. Después viene la transformación de los pensamientos, de la vida humana. Y después viene Romanos 12:3, dice, para que entonces conozcas cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Aún así, la voluntad de Dios tiene 3 matices, de los cuales nosotros como hijos de Dios, renovados, restaurados, en ruta hacia ser un viviente para ser arrebatado, deberíamos de empezar con la buena voluntad de Dios, transicionar a la agradable voluntad de Dios para llegar a la perfecta voluntad de Dios. Muchos se conforman con la buena voluntad de Dios y es bueno. Pero recordémonos que en la antigüedad el tabernáculo de Moisés se dividía, podemos decir, en 3 partes, ¿verdad? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en cada uno había un tipo de iluminación. Había luz que alumbraba. En el atrio alumbraba la luz solar. Pero en el atrio el sol pega, había polvo, ¿verdad? Se levantaba el hojín de la ceniza de lo que estaban quemando, ¿verdad? Se oía el bullicio de los animales, de la gente alrededor, ¿verdad? Y era la luz solar que hasta quema. Ese es un tipo de luz. Pero uno debe de transicionar de ese tipo de luz a la luz que está en el tabernáculo, en el lugar santo. Que sería entonces, en el atrio sería la buena voluntad de Dios. Pero si queremos transicionar a la luz que está en el lugar santo, que sería la agradable voluntad de Dios, en ese lugar, ahí estaba, pues usted sabe que habían varios elementos, ¿verdad? Nomás entrar al lugar santo, al lado derecho estaba la mesa de los panes de la proposición en 2 columnas, sobre una mesa, ¿verdad? 2 columnas de 6 panes, habían 12 panes, para que el sacerdote se comía. Eso debe haber sido un sabor no tan agradable, porque tenían miel, ¿verdad? Pero también tenían incienso. Tenían un tipo de especia que lo hacía amargo, ¿verdad? Al comerlo. Esos panes son figura del Señor Jesucristo también. 12 es figura de gobierno. El Señor Jesús siempre estuvo bajo un gobierno. Dice que los panes estaban perforados. Utilizaban una lesna, una punta de hierro y perforaban los panes. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y a él fue traspasado, perforado. Usted se recuerda, ¿verdad? Fue perforado. Entonces es una figura preciosa. Pero bueno, como no estoy hablando del tabernáculo, ¿verdad? Pero había, al lado derecho estaba la mesa de los panes de la proposición, o los panes del rostro de Dios. Al lado izquierdo estaba el candelero de oro. Entonces la luz que iluminaba el lugar santo era la luz del candelero. Todos los días tenían que estar poniéndole aceite a los 7 brazos que representan los 7 espíritus de Jehová, que representa el Espíritu Santo, pero que también representa al Señor Jesucristo, porque Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y dice el verso en Isaías: un hijo nos es nacido, y será su nombre admirable, consejero, hermano. Y sobre Él, dice, estaba el espíritu de sabiduría, de entendimiento. 7 espíritus, oh hermano, precioso. Entonces también es figura, el candelero es figura del Espíritu Santo, pero también es figura del Señor Jesucristo. Que el candelero fue modelado, ¿verdad? Fundido a puro golpe, a martillazo. El Señor Jesucristo así fue, a puro golpe. Pero bueno, y enfrente a la entrada al lugar santísimo estaba el altar de los perfumes. Muchos le dicen el altar del incienso porque se derramaba aceite, pero a mí siempre me ha gustado decirle el altar de los perfumes, y de hecho en algunas versiones en la Biblia así dice, el altar de los perfumes. El sacerdote llegaba y colocaba el incienso o el olor que era solo para ese lugar, nadie más lo podía hacer, y entonces se llenaba de un olor agradable. Pero entonces
En el lugar santo alumbra la luz del candelero, pero en el lugar santísimo dice que descendía a Dios en una columna y la presencia manifiesta de Dios alumbraba ese lugar. Es lo que los rabinos o los estudiosos dicen que era la Shekinah de Dios, la luz de Dios. Que entonces esa sería la perfecta voluntad de Dios. Entonces aquí, a este punto que estamos hablando de cómo poder gobernar nuestros pensamientos, entonces es bien importante que nosotros sepamos en dónde estamos. En el atrio, en el lugar santo o en el lugar santísimo. ¿Nos está alumbrando la luz del sol o la luz del candelero o la luz de la presencia misma del Señor? Buena, agradable y perfecta. ¿Verdad? Dice que también el sembrador tiró la semilla y produjo a 30 en el atrio, a 60 en el lugar santo, pero al 100% en el lugar santísimo. Entonces tú y yo tenemos que avanzar, no nos tenemos que quedar ni en el atrio ni en el lugar santo, avanzar al lugar santísimo, es decir, a la presencia misma de Dios. Es decir, nosotros tenemos que tirarle al 100%. Mire, esto lo he enseñado yo por años, hermano, por años lo hemos enseñado, no solo aquí, sino desde nuestro natal Guatemala, la verdad. Hemos enseñado que si nosotros, o si alguien se queda en el atrio, da el 30%, del 100% falta 70%. Entonces solamente le está dando 30 a Dios y 70 al enemigo, 70%. Y hay muchos cristianos que con eso se conforman. Es la buena voluntad de Dios. Otros avanzan un poquito más y entran al lugar santo, que se da al 60%, pero todavía del 100% faltan 40%. Entonces le dan 60% a Dios y 40% a la carne, al mundo, al enemigo. Siempre. Pero aquel que está en el lugar santísimo va a dar al 100%, es que todo se lo da a Dios y no desperdicia y no deja tirado nada, no desaprovecha nada, no le da oportunidades al enemigo. Mire, otra cosa que hemos dicho nosotros siempre es que los pretextos que pone el ser humano son oportunidades que el diablo aprovecha. Nunca pongas un pretexto para buscar de Dios. Nunca pongas un pretexto para servirle a Dios. Nunca pongas un pretexto para seguir al Señor. Porque entonces lo que estamos haciendo, sí, dame un traguito. Porque entonces un pretexto es una oportunidad. Gracias, hijita. Un pretexto es una oportunidad. Entonces ya vimos cómo tener nuestra mente y pensamientos bajo Cristo, colocándonos el yelmo, entendiendo que hemos sido salvados por el Señor, renovando nuestros pensamientos, entrando hasta el lugar santísimo. Entonces es un proceso. Y quiero darle uno más, Hebreos capítulo 4, verso 12. No sé quién tiene mi celular, ahí solo quiero leer ese pasaje. Hebreos capítulo 4 y verso número 12. Se lo quiero leer aquí. Mire. Yo me lo sé, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más corta. Pero hay algo que yo le quiero recalcar aquí, porque es bien importante, porque como estamos hablando de los pensamientos, de cómo nosotros poder poner nuestra mente en el Señor. Entonces fíjese, Hebreos capítulo 4 y verso número 12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, dice esta versión, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Verso 13, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Vaya pues, pero aquí
el contexto lo está diciendo por la palabra de Dios. Dice, entendemos que por la palabra de Dios fue creado el cielo, la tierra, todo lo que vemos. Y sabemos que lo que fue creado, lo visible fue creado de lo invisible. Hermano, la palabra de Dios tiene, hermano, nos habla de aspectos de química, de física, hasta de física, de cuántica, hermano, de cuántas cosas no nos habla, de dimensiones. Lo visible fue creado de lo invisible, hermano. La Biblia lo dice. Pero aquí, entonces, el poder que hay en la palabra de Dios. Entonces dice que la palabra de Dios expone los pensamientos más íntimos de cada persona. Entonces, para nosotros poder tener nuestra mente renovada, para que nos lleve a una transformación y poder dar ese nivel de vivientes, necesitamos entonces nosotros, hermano, tener ese contacto con la palabra de Dios. Dichosos aquellos, benditos aquellos que reciben la palabra, que se comen la palabra, hermano, que memorizan la palabra, que leen la palabra, hermano, que estudian la palabra. Hermano, aquellos que practican la palabra de Dios, sobre ellos va a venir una transformación poderosa. Entonces yo le decía que lo que viene para el mundo es una cosa difícil. Es algo muy difícil, pero para los hijos de Dios, a ellos amanecerá la luz de Cristo, dice, y seremos levantados, dice, en sus alas, y saltaremos como becerros de la maná, aleluya. Amén. Pero ¿cómo? Siendo transformados en nuestros pensamientos. Hace un momento, o hace unos minutos atrás, decía que hay algunos que están en las iglesias, hermanos, pero que no cambian. Entonces dejé en el aire la pregunta, no la respondí. ¿Por qué no cambian? Entonces ahora tú ya sabes por qué. ¿Por qué no cambian en su forma de actuar, en su forma de pensar, en su forma de proceder? ¿Por qué no cambian? Porque no tienen cautivada su mente, ni la tienen puesta bajo Cristo. Tan sencillo. Entonces hay quienes que tienen mal carácter simple y sencillamente porque no han sabido cómo entregarle su mente al Señor. Hay algunos que son desconfiados, que no aman, que son rebeldes, que son chismosos. ¿Por qué? Porque no tienen renovados sus pensamientos. Pero tú que me estás viendo, hermano, que me estás escuchando, yo anhelo con todo mi corazón que busquemos el poner nuestra mente y nuestros pensamientos a los pies de Cristo Jesús, para que entonces un día demos esa talla de vivientes y podamos nosotros ser arrebatados. Ok, vamos quiero que veamos uno más. Tengo aquí varios, déjeme ver este que sigue. Mira, Apocalipsis capítulo 4 y verso número 6. Recuerda que estamos viendo cómo dar el nivel de un viviente. Dice, delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Mire qué interesante. Lleno de ojos por delante y por detrás. ¿Cómo eran estos seres vivientes? ¿Qué forma tenían? ¿Verdad qué impresionante estos seres vivientes? Porque la Biblia los describe. No he llegado al pasaje donde los describe qué apariencia tenían. Pero aquí dice que tenían ojos por delante y ojos por detrás. Oh, hermano, esto es una figura pero impresionante de que tú y yo tenemos que saber escudriñarnos. Debemos saber caminar delante de Dios. Debemos de guardar nuestro testimonio. Mire, cuando dice que tenían ojos por detrás, es de que pueden entender y comprender sus actos pasados, escudriñar cómo está su vida y arrepentirse. Claro, yo lo estoy poniendo el ejemplo espiritual para nosotros. ¿De qué nos debería tener ojos por delante y por detrás? El enemigo siempre quiere atacar por la espalda. No nos van a sorprender.
Entonces, no vamos a ser sorprendidos por el pecado si nosotros estamos bien firmes y tenemos, hermano, estamos escudriñando nuestra vida. Ojos por delante es que si yo tengo controlado mi pasado, es decir, arrepentimiento. Porque hay cosas que se hicieron en el pasado, cosas que has hecho en el pasado que probablemente, tal vez todavía no has pedido perdón por ellas. Y entonces no puedes esperar algo en el futuro. ¿Por qué? Porque no te has arrepentido de las cosas pasadas. No te ha llegado tu arrepentimiento, o ya se te olvidó, o lo pasaste por alto. Pero entonces, tener ojos por delante y por detrás, ¿a qué se refiere? Buscar y permanecer en la presencia de Dios. Porque dice que ellos estaban delante del trono. ¿De quién? Delante del trono de Dios. Y mire, delante del trono había como un mar transparente, un mar de cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. O sea, que ellos estaban en la presencia de Dios, frente al trono de Dios. Hermano, tenían sus acciones, sus pensamientos, sus sentimientos, así, bien sujetos, bajo la presencia, bajo el poder de Dios. Mira, cuando no hay nada mejor, no hay nada que llene de mayor satisfacción tu vida que arrepentirse. Que busques el arrepentimiento, que te arrepientas de las cosas que hayas hecho. Porque entonces, hermano, viene, porque el paso siguiente del arrepentimiento es el perdón. Cuando tú y yo nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Y fíjese de que el arrepentimiento, es una palabra bien interesante. En el griego hay 3 palabras para decirlo. Metanoeo, metanoia, metamelomai. Así en ese orden. Metanoeo, metanoia, metamelomai. 3 palabras que significan arrepentimiento. Pero ¿cuál es la diferencia de estas palabras? Arrepentimiento significa cambiar de rumbo, darse la vuelta, quitarse de un lugar y dirigirse a otro, es decir, entender que uno está haciendo lo malo. Pero entonces estas 3 palabras nos hablan de tiempos de arrepentimiento, entonces quiero explicárselo así rápidamente, pero que le quede bien guardado en su corazón. Entonces, metanoeo significa arrepentirse antes. ¿Arrepentirse antes de qué? De pecar. Entonces es cuando estás creciendo, le has dado la oportunidad al Espíritu Santo, pero el enemigo, el tentador se te acerca, pero antes de fallar al Señor te arrepientes. Metanoeo. Te arrepentiste antes de fallarle a Dios. Te arrepentiste antes de pecar. Oh, Señor, perdóname. Señor, no quiero fallarte. Metanoia es entender que se pecó. Se cruzó la meta, es el entendimiento del pecado. Es decir, Señor, te fallé, perdóname. Es entenderlo. Y metamelomai es arrepentirse después de pecar. Entonces está como en la frontera, ¿verdad? Pudiéramos decir entonces que la frontera es metanoia, ¿verdad? Antes está metanoeo y después está metamelomai. Entonces son tiempos distintos de arrepentimiento. Dios quiera y que Dios siempre nos auxilie, nos ayude para arrepentirnos antes, es decir, que nosotros, que tú que me estás viendo juntos, ¿verdad? En nuestra vida diaria, nosotros podamos metanoeo, es decir, arrepentirnos antes de fallarle al Señor. Entonces, para eso sirven entonces los ojos delante y detrás, para estar escudriñando. Entonces, prácticamente esto nos habla del testimonio. ¿Por qué? Porque a los seres vivientes se le veían los ojos por delante y por detrás. Es decir, hermano, que estaban viendo
cómo estaban estas estructuras, estos seres vivientes, cómo eran, los estaban viendo. Entonces, hermanos, tenemos que buscar el arrepentimiento, tenemos que buscar nosotros, hermano, el dar un buen testimonio delante del Señor. Tenemos que aprender a dar ese buen testimonio. Pero entonces aquí, como decía al principio, esto nos habla entonces de tener nuestra voluntad rendida al Señor, estar rendidos delante de Él. Cada uno de nosotros sabe cómo está y cómo ha permanecido delante del Señor. Entonces, no sé cómo estamos ahorita en el tiempo, ¿no? Ok, no te entiendo. Ok. Entonces, todavía tengo 5 minutitos ahí. Pero fíjese, entonces, para poder arrepentirse, hay que añadir un elemento. Entonces ya vimos acá, si nosotros podemos y entendemos y logramos arrepentirnos antes de fallarle al Señor, vamos a obtener la victoria. Pero si has cruzado esa meta, no tardes en buscar el arrepentimiento. No esa meta, sino esa frontera. Si has cruzado esa frontera y le has fallado a Dios, sea en tus pensamientos, sea en tus sentimientos, sea en tus acciones, de cualquier manera que le hayas fallado al Señor, corre al altar, corre al trono de la gracia para hallar el socorro oportuno. Hermano, que el Señor siempre va a tener sus manos extendidas y va a perdonar a aquel que le busca arrepentido. De hecho, la Escritura dice que, voy a parafrasear el verso, pero que Dios nunca desecha a nadie, siempre los recibe a los que le buscan. Dice, si tú dices, de todo tu corazón me buscares, de seguro me hallaríais. Pero fíjese, ay Dios mío, este verso le quité un pedazo porque dice, si como al oro me buscares, de seguro me hallaríais. Ay, Padre Santo. Quiere decir que a veces, la humanidad siempre tiene puesta su mirada en las cosas materiales y no en el Señor. Pero creo que este tiempo, hermano, este tiempo que estamos nosotros acá, sí nos puede servir como para que veamos cómo estamos. Si entramos a la presencia de Dios, es para que nosotros entendamos, hermanos, amigos que nos están viendo, cómo estamos delante de Dios. No te creas tan justo, no te creas tan bueno, no te creas tan limpio. Mejor acerquémonos humildemente delante del Señor para que Él nos exalte a su debido tiempo. Porque si pretendemos o si nos creemos demasiado justos, dice la Biblia, no seas demasiado justo, porque vas a perecer antes de tiempo. ¿Por qué vas a perecer? ¿Por qué vas a sufrir? Ay, pastor, entonces no tenemos que ser justos. No. Claro que tenemos que... Mire, justos no hay ni uno solo, dice la Escritura, solo el Señor. Sino que nosotros hemos sido justificados por el único justo. Entonces la justicia de Dios nos hace a nosotros ser justos, sin serlo. Pero entonces está diciendo ese verso, no te creas tan justo. No creas que eres justo, no creas que... Porque hay quienes, yo soy bueno, no hombre, si yo me merezco estar en el cielo, allá, a mí, de pronto que con San Pedro me van a poner a abrir, me van a dar un par de llaves a mí porque yo soy bien bueno. Para empezar, no creo que él esté en la puerta abriéndole las llaves, no, eso no es así. Pero entonces, si a este punto que hemos llegado, y te estás examinando y no logras tú dar una respuesta de cómo realmente eres, o si sabes realmente con honestidad que has hecho cosas de las cuales no te has arrepentido, creo que estamos en un buen momento de que nuestra mirada se pose en el Señor y que busquemos el arrepentimiento. Dice la Biblia, al que toca se le abre, el que busca encuentra, el que pide recibe. Entonces, yo quiero hacer una invitación para todos aquellos que nos están viendo, que tal vez le han fallado al Señor, que tal vez se han alejado de Dios, que tal vez han caído,
que tal vez han pecado. Mire, yo creo que es un tiempo oportuno, porque ahí en donde tú nos estás viendo, donde nos estás escuchando, haz un altar para Dios. Y si el Señor te ha hablado, aprovecha esta oportunidad, esta ventana de misericordia, de perdón, para que cuando te arrepientas seas lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces le estoy hablando a aquellos que tal vez estaban buscando o esperando una oportunidad de pedirle perdón a Dios. Esta es tu oportunidad. No mañana, es ahora. El tiempo del perdón es hoy, pero el tiempo del arrepentimiento también es hoy. Entonces tú sabes cómo han sido tus pensamientos, tus palabras, tus sentimientos, tus acciones. Que ninguna de estas cosas te juegue una mala pasada para no irte en el turno de honor. Mejor hoy, seamos sinceros y todos busquemos el arrepentirnos antes de que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, me pongo en oración, en comunión con aquellos que están viendo, que tal vez, Señor, están necesitados de perdón, pero que hoy están abriendo su corazón delante de ti. Señor, pido por favor que los veas, que los escuches, que tu Espíritu Santo llegue hasta ahí donde ellos están, Señor, y que tu amor tierno y bondadoso, Señor, les perdone, les limpies con tu sangre preciosa, les cubras con tu Espíritu Santo, Señor, y que este día sea el momento, la hora, el minuto exacto, Señor, de su transformación, de su perdón, de su limpieza, para que así empiecen a partir de hoy a caminar en firmeza, a caminar en santidad, buscando la consagración, sabiendo que tú vienes pronto, Señor. Este día, Señor, le hablo a hombres, mujeres, jóvenes, ministros, consiervos, hermanos, hermanas, amigos. Este es el momento oportuno para buscar el arrepentimiento. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, si tan solo se humillare mi pueblo, así dice la Escritura, así dice el Señor, si tan solo se humillare mi pueblo y me buscare y se volviere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Este es el tiempo, Señor. Este es el momento oportuno para que tú limpies con tu sangre, para que tú salves con tu sangre preciosa, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, por favor, hazlo, Señor. Sana, Señor, liberta, restaura, levanta, perdona en este momento, Señor. Que tu sangre preciosa llegue hasta donde están aquellos que necesitan ese perdón, Señor, para que puedan, Señor, estar preparándose para tu venida, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, 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 Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Quiero aprovechar para orar por las peticiones. Hay una gratitud, un testimonio. Dice hermano Isaías, da gracias al Señor porque su hermano José Francisco ya está recuperado del COVID. Gloria a Dios. Así es que nos alegramos y bendecimos el nombre del Señor, ¿verdad? Y todo el honor es para ti, Señor. Gracias porque operaste de una manera rápida en su vida. También nuestro hermano Vicente Suástegui está pidiendo oración por la situación que está pasando en su trabajo. Así es de que, mire, cuando hay un pueblo que se une, cuando hay un pueblo que pide por un solo propósito, el Señor responde. Entonces, presentamos esta oración, pero yo quiero que nosotros acá y ustedes allá levantemos nuestras manos y hagamos esta oración, esta petición. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos esta gratitud, este testimonio delante de ti, Señor. Recibe tú todo el honor y toda la gloria. Pero también presentamos delante de ti, Señor, esta petición. Mira a mi hermano Vicente Suástegui, Señor.
en su trabajo, guárdalo, envía ángeles del cielo, Señor, que tu Espíritu Santo le rodee, Señor, como dice el libro de Job, que se ha puesto un círculo de fuego en él, Señor, en su familia, en sus cosas, y Señor, y que sea reprendido todo estorbo del enemigo, cualquiera que sea el nombre, a quien quiera que esté usando, Señor, que ahora se detenga, Señor, que salga, Señor, huyendo, Padre, en el nombre de Jesús, el enemigo, el adversario, Señor, y ponemos frente de pedernal, frente de diamante más dura que el pedernal sobre su cabeza, sobre su frente, Señor, para que sepa resistir, Señor, para que sepa que tú estás con él, Señor, pero reprendemos todo ataque del enemigo, Señor, lo cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, y desde ya te pedimos, Padre, que los ambientes sean ministrados con tu Espíritu Santo con paz, Señor, y que venga un espíritu de paz sobre su vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús lo creemos, Señor, y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias Espíritu Santo, Señor, amén, amén y amén. Sé que vamos a ver testimonios, vamos a escuchar testimonios preciosos de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Lo sé, así lo siento en mi corazón. Pero tal vez tú, amigo que nos ves, que no sabías nada de esto, pero que tú quieres ser bendecido, quieres que tu familia sea bendecida, quieres tener esa experiencia preciosa de ser visitado por Dios. Repite esta oración conmigo y di: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Mira, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, yo estoy seguro que vas a empezar a conocer a un Dios poderoso que te va a ayudar a salir de cualquier circunstancia, de cualquier situación, y sobre todo alguien que te ama, que su nombre es Jesucristo. Queremos saber de ti, llámanos, escríbenos o búscanos. ¿Dónde? www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por lo que está pasando, nuestro punto de contacto es por medio de las redes sociales que están apareciendo aquí a mi lado izquierdo, al lado derecho de tu pantalla. Te invito para que visites nuestra página de Facebook, nuestra página de YouTube, de Instagram, nuestra página web. Ahí tenemos la aplicación para Android. También tenemos la radio 24 horas. Tenemos el programa de niños, actividades para jóvenes. En fin, tenemos variedad para poder. Estamos tratando de ser bendición para aquellos que nos visiten en nuestra página web. Así es de que yo te invito a que seas parte de esta familia virtual visitándonos www.ebenezeraposentoalto.org. Y recuerda que la promesa de Dios es que Él va a estar contigo todos los días, aún hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.